Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro diálogo, otro de los diálogos transversales de la Fundación Erwin Walter Palm. Eh, yo soy Alex Martínez Suárez y me enorgullece ser parte de esta fundación en la cual pertenezco hace más de 10 años y en esta noche seré el moderador de esta conversación interesantísima que desde ya sabemos que va a ser, vamos a pasar un buen rato acá y tengo la dicha de conducir este evento y entrar en conversaciones con tres grandes amigos, pero son también tres grandes profesionales, personas que admiro muchísimo por su trayectoria. Y bueno, vale la pena decir que esta noche vamos a participar tres o los tres miembros más jóvenes de esta fundación Erwin Walter Palm, que en orden de juventud, Eric Yamil, un servidor, y Atilio León, somos los tres más jóvenes miembros de la fundación. Y vamos a estar conversando con nuestra amiga Lisa Ortega, a quien agradecemos también que nos acompañe. El título de esta noche es Anecdotario joven de la arquitectura, Anecdotario joven de arquitectura, retos para un ejercicio comprometido. Y bueno, rápidamente voy a presentar los tres perfiles muy brevemente. Eric siendo el primero. Es arquitecto egresado de la Escuela de Arquitectura de UNIBE y realizó una maestría de diseño 3D y simulación arquitectónica en la Universidad Politécnica de Cataluña y hizo cursos de diseño de espacios interiores en la Escuela de Informática y Diseño también en Barcelona. Colaboró en la firma Saba Albertis en Barcelona y también en la firma Blue durante su estadía en España. Ha tenido un desarrollo profesional activo como diseñador y constructor de la firma Michelin y Michelin, con proyectos inmobiliarios de interiores, bueno, su capacidad crítica que combina con espíritu transformador de los esquemas establecidos. Michelin aboga por un ejercicio ético y dirigido a investigar y preservar la arquitectura dominicana. Es miembro de la American Institute of Architects y de la Fundación Erwin Walter Palm. Lisa Ortega posee una maestría en Arquitectura, Arte y Espacio Efímero de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Fundó su estudio Design Build Lisa Ortega Arquitectos en el 2002 y recientemente en 2018 se asoció a Ortega Arquitectos, una alianza que aporta amplia experiencia en su diseño y planificación arquitectónica. Su portafolio contiene una variedad de proyectos de arquitectura comercial y de interiores, muchos publicados en revistas especializadas. Ha recibido los premios Cemex Building Award por diseño y construcción del restaurante Barloa y por L'Oreal del Caribe, como arquitecta y contratista del año por sus tiendas NIX. Seleccionada en la lista de las 100 mujeres poderosas de Forbes Centroamérica y del Caribe en el 2020, es también miembro del CODIA y de la SAR. Y por último, no menos importante, Atilio León Garrido, arquitecto graduado de la UNFU, con una carrera reconocida ya como diseñador. Atilio realizó una maestría en nuevas tecnologías por el cálculo, ejecución y control de edificaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, y también hizo cursos de especialización LEED, Arquitectura Verde, en el South Face Energy Institute de Atlanta, Georgia. Ha recibido el Premio de Diseño de Interiores de la 9ª Bienal Internacional de Arquitectura de Santo Domingo y el TCA Achievement Award en el 2009 y 2012. Sus proyectos han sido publicados por revistas especializadas de arquitectura también. Es miembro del CODIA y de la Fundación Palm. O sea que ya ustedes ven el perfil, los tres amigos son
y aquí estamos en físico. Y agradecemos a todos ustedes que nos están acompañando en esta noche. También agradecer toda la logística de este evento de nuestro presidente de la Fundación PAN, José Enrique del Monte. Y bueno, algo que a mí me parece interesante es que en el fenómeno de la arquitectura joven de nuestro país es la identificación de un grupo de naturaleza, un grupo diverso, pero de naturaleza heterogénea, que algunas veces como tienen esas similitudes de interpretaciones de la cultura contemporánea. Y yo creo que estamos frente a una generación de arquitectos que muchos de ellos han realizado estudios en el extranjero y evidencian un perfil de un joven que visualiza la práctica profesional desde otro punto de vista, quizá diferente a la generación anterior. Este arquitecto quizás se integra a la sociedad de una manera, bueno, es investigador, experimental, trasciende los límites de la multidisciplinariedad, se aproxima a la ciudad o al territorio de una manera distinta, con nuevas estrategias de interacción. Y yo creo que también esta figura trae cierta frescura de innovación en las propuestas dentro de lo que sería la sombrilla de la contemporaneidad. Y bueno, a veces es usual que estos arquitectos compartan sus horas entre labores académicas o profesionales, pero también se dedican a distintas cosas al mismo tiempo. Y bueno, quiero empezar luego de saludarlos y agradecerles a los panelistas que nos acompañan esta noche, que hay una bonita coincidencia que sería el tema como de entrar, es que cada uno de ellos ha contado con una especie de figura de mentor y que ha abierto las puertas a la práctica o a cada uno de sus prácticas. En el caso de Lisa, desde joven, desde que empezó su carrera, comenzó a trabajar con su tío, Frank Ortega, y acompañando en la práctica con su tío, hasta que decide fundar su propio estudio. Y en el caso de tanto Eric como Atilio, ambos llevan los nombres y los apellidos de sus padres, quienes son arquitectos de paso reconocidos y respetados en nuestra sociedad, lo cual también significa como hay cierta presión. De presentación. Lo digo yo también porque tengo el mismo nombre de mi papá y de mi abuelo. Lo único que en el caso mío, ellos son ingenieros y yo me fui por la arquitectura. Pero creo que es una bonita coincidencia como para romper el hielo en nuestra conversación, que hago la aclaración al público que no se vayan, ¿verdad? Vamos a tener una conversación, esto no es una ponencia, el formato de esta noche es bastante relajado, una serie vamos a poner sobre el tapete una serie de temas que nos preocupan, pero también que nos incentivan a seguir adelante y a aportar a través de un ejercicio comprometido. O sea, que hemos hecho nuestro propio formato, lo anunciamos y a la fundación, que este es el formato que vamos a hacer, menos ponencia y más conversatorio. Y bueno, quiero ver quién me habla un poquito. Lisa, te voy a dar la palabra a ti, de esa relación de trabajar como de una generación a otra, pero también pasa que es interesante que tú vuelves ahora en otra etapa de tu vida, luego de que quemaste las naves y te fuiste independiente por tanto tiempo, y ahora cuéntanos un poquito sobre tu experiencia también. Bueno, primero gracias a Alex y José Enrique por esta invitación y un placer a Tilio y Eric de compartir con ustedes esta noche. Bueno, sí, para mí, cuando comencé a estudiar arquitectura, lo primero que me dijo tío Fran fue, no estudies arquitectura. Okay. No me llevé de él y estudié arquitectura. Y claro, me lo dijo relajando, porque durante mi carrera siempre fue mi consejero, mi mentor. Mientras estuve estudiando arquitectura, trabajé con él. Luego que me gradué, yo no me fui desde que me gradué a hacer la maestría, duró un año.
más o menos. No, yo me fui de una vez a hacer mi maestría y cuando regresé, comencé a trabajar en otro despacho que no era su despacho y decidí independizarme, pero no tenía recursos para independizarme y le pedí que me dejara arrimarme en su oficina. Y entonces yo tenía un escritorio en su oficina y tenía una asistente, o sea, una arquitecta que trabajaba conmigo y ahí fuimos desarrollando proyectos. Y la verdad es que, en resumen, el hecho de tenerlo a él como mi mentor y guía o sea, hizo la diferencia. Primero porque por ser el arquitecto que es, por cómo proyecta la arquitectura, por su ética, por su esencia, o sea, por todo. Tuve la ventaja de tenerlo a él. Y luego después, porque siempre, aún yo siendo estudiante o aún yo siendo comenzando, siempre me respetaba. O sea, me decía, vamos a la reunión y me sentía como, yo me sentía como que podía ser. Y bueno, después de ahí, muchos años, no duré tanto tiempo con él, me independicé y fundé mi empresa sola. Y por más de 11 años estuve trabajando en mi práctica sola y hace un par de años dijimos, pero tú y yo trabajamos proyectos juntos. Yo te llamo para proyectos, tú me llamas para proyectos, pero vamos a asociarnos. Y entonces, bueno, nos embarcamos en este proyecto de comprar una casa, de hacer nuestra oficina, que realmente era un sueño que teníamos ambos. Y bueno, y aquí convivimos y tenemos, la verdad que estoy muy contenta. Y con el tema del hecho de yo haber tenido un mentor, yo también trato de con mis pasantes, con todas las personas que pasan por mi oficina, de ser un poco ese rol de mentora. Y la verdad que se sientan en la confianza de decirme, mira, Lisa, quiero hacer una maestría, y de ese apoyo. Y la verdad es que por aquí han pasado tantos arquitectos que después se van a estudiar afuera, que montan su práctica, y uno se siente tan orgulloso, no que yo sea muy vieja, pero uno se siente como si fueran hijos, tú sabes, y verlo destacarse. Creo que ese apoyo es muy importante porque uno sale de la carrera muy desorientado y tener ese apoyo pues no tiene precio. A ver, ¿quién sigue? Erika, adelante. Eh, en esa misma temática, yo creo que para mí en ese sentido yo encuentro que la palabra gratitud es lo que me sale de primero. ¿Por qué? Porque tener un mentor que no lo pedimos y ya existió desde antes, es algo que a veces uno puede dar por sentado en la vida y realmente no es tan por sentado como nosotros creemos. Y eso hace que uno realmente piense esa parte de ser agradecido realmente. ¿Por qué? Porque como dice Lisa, uno sale de la carrera de arquitectura y lo primero que enfrenta no es arquitectura, es una parte humana que está detrás de todo un engranaje, de un sistema financiero, económico, de una forma de cómo tú le vas a vender los proyectos a las personas, cómo tú te vas a administrar, que son cosas que están por debajo del tip of the iceberg, que es lo que se ve de un edificio o de un proyecto, pero detrás de todo eso hay un sistema con varios engranajes que son bastante complejos y eso sucede en todas las prácticas, más allá de la arquitectura, porque uno realmente es una especie de artista, pero tú tienes un negocio y una empresa que debe de proveer soluciones al mercado, soluciones a tus clientes. Tienes que, de alguna manera u otra, ser el medio por el cual tú le vas a dar inclusive de comer a un equipo, hacer algo que le haga sentir propósito en la vida, no sencillamente trabaja, siéntate ahí. Y en ese sentido, me identifico mucho con lo que dice Lisa de devolver un poco eso que te han dado. Y no sencillamente tener un empleado, dame 200 planos y corrige eso. No, no, no. Sencillamente hay una parte humana. Y para mí, por ejemplo, la arquitectura, si vamos a la palabra arquitecto, arcos tecton, el jefe de la obra, primero habla del individuo y luego del arte. Y en ese sentido, el mentor que me ha tocado, que es mi papá,
me ha inculcado esa parte del arcos, del jefe, de ese individuo que está encargado de que se lleve con feliz término un proyecto. Que es como un barco que sale de un puerto y van a haber días soleados, van a haber días de tormentas, pero navegando es que se hacen los capitanes. Y cuando tú tienes un mentor, tú tienes la facilidad de escuchar esas historias que no se ven. Yo creo que en mi parte yo me siento súper agradecido y me cuestiono el simple hecho de decir, hay personas, muchachos jóvenes en las universidades, he tenido el privilegio de ir y dar clases, que no tienen el acceso a mentores y vienen de entornos que son menos privilegiados. Y me pregunto de que realmente eso que uno ha recibido hasta por gracia, porque no lo hemos pedido, yo no pedí nacer en la familia Michelén, Lisa tampoco pidió nacer sobrina de Fran Ortega y Atilio no pidió nacer hijo de Atilio. Son las únicas tres cosas que tú no pides es cuándo tú naces y de dónde tú vienes y en qué familia tú vas a nacer. Y eso son cosas que uno no puede dar por sentado. Y me hacen cuestionar de las personas que no tienen ese acceso. Cómo uno en su momento puede devolver un poco de eso, como dice Elisa. Porque un muchacho que te dice a ti, no sé qué maestría hacer, qué tú me recomiendas, tú le puedes hacer un mundo a ese individuo que quizás no tiene un papá que le diga, no tiene un tío, no tiene un amigo, no tiene ni siquiera el entorno social que le permite eso. Y para mí, yo te digo, mentor es igual a ser agradecido, porque realmente ayuda muchísimo en muchos aspectos que no se ven en el día a día, sino que están ahí en las partes oscuras de la carrera y que son las que realmente le dan forma al asunto. ¿Entiendo? Por esa parte. Bueno, buenas noches. La verdad que no habíamos saludado. Mira, yo creo que la parte o el rol, o sea, la parte más importante del mentor, a veces pasa incluso de una manera sutil y como bajo de la mesa en nuestro contexto. Y es el hecho de que la arquitectura de nuestro país es muy propio de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de la manera en que pasan las cosas en nuestra pequeñita isla y nuestra sociedad también tan reducida. Y es que mucho del trabajo que nosotros hacemos parte de una base relacional. O sea, son muy pocos los casos, son las minorías los casos de los proyectos que llegan por relaciones propiamente comerciales o por una buena publicidad o una buena, quisiéramos llamarle propaganda o buenas redes sociales. Por lo menos ha sido la experiencia de la mayoría de los colegas con que yo he compartido sobre este tema. Casi siempre hay alguien que te refiere y que te refiere muy bien y entonces eso ya da confianza y te da una buena entrada con el cliente. O simplemente es una persona de tu entorno, más cercano o un poco más lejano, pero siempre hay una parte relacional. O sea, nosotros no vendemos algo como un producto, sino que al ser un servicio donde uno se involucra en cómo funcionan las cosas, en cómo uno logra que suceda con el menor costo posible, hay que entender muy bien qué es lo que estamos haciendo, a quién estamos ofreciendo soluciones. Entonces eso hace que se forme una cierta intimidad siempre con el cliente, una cierta relación cercana. Y entonces eso hace que la práctica profesional tenga que tener como punto de partida la confianza en nuestro contexto. Y no tanto por una confianza de renombre y de trayectoria complicada, sobre todo, o larga, porque sobre todo cuando estamos comenzando, sino más que nada por la apuesta a ti que hace el cliente de que tú le vas a poder realmente dar una buena solución y hacer una buena arquitectura para él. Vas a llenar sus necesidades y todas sus expectativas. Y cuando estamos saliendo de la carrera y estamos pinos verdes y chiquitos, el mentor tiene todo el protagonismo en ese sentido. Entonces, nosotros tuvimos la bendición, bueno, no sé si es una bendición, pero mi papá en ese momento se medio retiraba del ejercicio profesional y hicimos algo así como una carrera de relevos. Él nos pasó la antorcha. Entonces, no es que exactamente desarrollamos proyectos juntos, pero prácticamente él nos puso su despacho a disposición, o sea, la planta física y todos sus clientes, y nos dio el respaldo de que mucha gente que
sabía que él estaba detrás de nosotros y que cualquier cosa, él iba a ver los planos, él iba a revisar, él iba a opinar, él iba a meter las narices. Pues por eso nos dejaron comenzar con ellos y permitir y arriesgar recursos y arriesgar oportunidad para que fuéramos nosotros que quemáramos esos cartuchos. Y así uno empezó a construir escalones. Entonces, definitivamente el mentorado en nuestra carrera ha sido algo, de mi padre ha sido algo fundamental. Y yo tuve también la bendición de que no solamente comencé solo, sino que pude comenzar con mi hermano Luis. Hicimos muy buena sinergia y el tener un compañero también de batalla con el que uno intercambia fortalezas y cada uno se va ocupando de lo que hace mejor, también da mucha oportunidad de crecer y de salir adelante en la primera etapa, en la etapa inicial. Definitivamente. A mí me parece que es interesante también de que cuando uno tiene un mentor, esa parte de o sea, absorber el tema, cómo funciona el negocio de hacer arquitectura, es importantísimo también entender cómo manejarse con los clientes, la ética, la responsabilidad. Yo creo que es fundamental y por eso siempre se recomienda que uno, antes de emprender una tienda aparte o emprender una firma, siempre es recomendable tener una experiencia, alguna experiencia, ¿no? Pero bueno, yo quiero pasar a un tema directamente a las cosas que nos preocupan en la práctica, las cosas que nosotros entendemos que no están bien orientadas o qué es lo que está pasando con la arquitectura en nuestro entorno, que nosotros entendemos que son temas que deberíamos de prestarle atención y que deberíamos bueno, sí, de tratar de paliar. Y quería preguntarte, Eric, a ver, ¿qué está en tu mente cuando yo te digo, qué te preocupa? ¿Qué te preocupa de lo que está pasando en el panorama actual de cara a nuestro oficio? Bueno, pienso en una palabra que me viene rápidamente y es la palabra desfragmentación. Me explico. Y yo creo que es algo que afecta mucho más allá del oficio de arquitectura. Afecta la cultura de nosotros, el ecosistema donde vivimos. Y es algo que creo que puede identificar a otras personas en otras áreas. Y lo digo desfragmentación, porque a veces entiendo que vivimos a veces en una cultura medio individualista y creo que a veces la cercanía con las personas lleva a eso. Y nosotros vivimos en un batallar profesional, donde tú vas desde el inicio de un proyecto que comienzas a llevar las instituciones estatales, tú comienzas a lidiar con, de la etapa temprana del proyecto, con instituciones que no están bien comunicadas la una con la otra. Entonces tú tienes que hacer arquitectura, es complejo, es difícil, es complicado, pero pasan cosas en el país que complican mucho más el proceso. No hay eficiencia. ¿Por qué? Porque creo que nosotros no tenemos una compactación en sistema, ya sea en nuestro gremio de arquitectura y en otras carreras. Y creo que eso es algo fundamental para nosotros poder hacer mejor las cosas. Creo que nuestro gremio ha sufrido en el tiempo y creo que es algo que los jóvenes han notado más. Esa disgregación que hay, donde ni siquiera nos ponemos de acuerdo cuáles son las plataformas para, por ejemplo, los honorarios de nuestro trabajo. ¿Cómo? ¿Cuál es la referencia? A veces se ha mantenido en un secreto que la gente, no, sí, y la nueva generación que viene con más hambre y con un mundo que cada vez más nos empuja a ser globalizados y donde ya todo está más expuesto. Yo creo que esta generación que viene ahora está buscando esa transformación de unificar, de compactar a nivel social, cultural, profesional, esas cosas. Y yo creo, y me preocupa como joven, en ese sentido, que a nuestro país le falta un poco de eso.
de unificar el sistema en reglas claras que permitan inclusive hasta la innovación. Porque cuando tú tienes una plataforma que no es estable, comienzan las cosas a ser informales, entonces tú ves irregularidades en los procesos que a veces nosotros nos hemos adaptado y siempre tenemos un amigo, un contacto que nos facilita el camino, pero estamos fortaleciendo que el sistema siga todavía mucho más disgregado. Y creo que es algo que todo arquitecto joven, más experimentado, creo que lo ha vivido de alguna forma y le preocupa y ha sido una lucha. Que tú vas al ayuntamiento y en obra pública te dicen otra cosa, entonces hay que volver, no hay un canal y básicamente eso me preocupa. Lisa. De acuerdo con lo que dice Eric, para mí yo te diría que en dos puntos. En el aspecto pragmático, me preocupa que nosotros como arquitectos, creo que lo mencionaron al principio, al salir de la carrera de arquitectura, pues no sabemos nada de cómo gestionar o llevar una empresa. Somos más artistas que administradores. Entonces nos encontramos como una lucha de no dejar de ser artista, pero también tenemos que producir. Entonces, yo pienso que hay una desconexión en la carrera de arquitectura de lo que es la realidad, que al final tú tienes que tener esos conocimientos. Nosotros manejamos una práctica relativamente, no grande, yo diría mediana, y al final yo termino el día y digo, mira, yo hoy fui contable, recepcionista, chofer, de todo un poco, y de paso diseñé un par de cosas. Entonces, claro, también es un poco la naturaleza de que uno quiere estar en control de todo, pero pienso que eso es uno de los retos que tenemos como arquitectos, y más hablando que entiendo que es un público quizás joven que nos está oyendo y mirando. Es muy importante pues hacer un equilibrio entre ambos, porque es importante la parte arquitectónica, obviamente, pero también es importante pues, tener los conocimientos de cómo llevar una empresa. Y luego, bueno, en la parte filosófica, yo te diría que me preocupa de la arquitectura básicamente la dimensión humana de la arquitectura, de que últimamente hay una desconexión de lo que es el ser humano, que es el usuario final de la arquitectura, y un deseo de hacer arquitectura por estética o por simplemente llamar la atención. Entonces pienso que es una buena reflexión de nosotros volver a pensar en la dimensión humana de la arquitectura y para quienes hacemos arquitectura, y al final nosotros somos los responsables de que las personas, o sea, el espacio que habitamos hace de cómo nos comportamos, o sea, puede transformarnos en hacer cosas. Entonces, pienso que es un tema para reflexionar. A ver qué dice Atilio. Yo voy en esa línea, pero voy a tratar de puntualizar algunas cosas. Yo voy a enfatizar las dos cosas, o a mencionar las dos cosas. El tema de los procesos de permisología y tramitaciones. Y también el tema del estudiante que sale de la universidad de arquitectura de nuestro país, sin ponerle un nombre a ninguna de las universidades, refiriéndome a la escuela en general. Nosotros tenemos, de hecho, ya cierta frustración porque son más las veces que los que nos llegan a hacer pasantías de término realmente dejan mucho que desear que las veces que uno queda, vamos a decir, contento de haber recibido a esa persona o haber tenido ese aporte en la ecuación de la oficina. Casi siempre se convierten en un lastre. Y no es que tengan que saber lo que no tienen que saber, es que al menos manejen las cosas básicas a veces de la arquitectura. Nosotros hemos recibido personas que no son capaces de hacer la sección de una escalera. Entonces, pero está en términos, o sea, esa es una persona que está para graduarse y no sabe hacer una sección de una escalera.
por poner algo sencillo. Ya de hecho nosotros hacemos algunos exámenes previos antes de recibir a la persona y le pasamos 2 o 3 cositas a ver si la sabe hacer. Ustedes son malos. Porque si no, no hay ni por dónde empezar. Entonces, eso preocupa mucho. O sea, y yo creo que hay algo generacional. Hay un tema de una generación que no tiene esas ganas que teníamos nosotros de dar lo mejor y de darlo todo en la universidad. Esa pasión, esa competencia sana entre todos nuestros compañeros de ver quién hacía el mejor proyecto y quién tenía la mejor nota, sin descuidar las materias también complementarias. Y a veces uno ve una desidia de los estudiantes, y las veces que hemos estado cerca del contexto académico, pues es algo que también los que están ahí más de lleno pues comparten y que se desahogan de hecho de esa frustración de ver que los estudiantes no dan lo mejor o no tienen esa hambre. Pero de todas formas, las universidades deberían de ser un filtro, o sea, deben haber capacidades mínimas que una persona debe de poder adquirir para poder pasar de grado, y si no las adquirió no debería estar en el próximo nivel. Y eso es algo que tendría que poderse filtrar mejor. Eso me preocupa bastante. Y también ya en el término académico, que tuvo que ver con lo que dijo Lisa, nosotros pasamos gran parte de nuestro entrenamiento como estudiantes en la carrera haciendo cosas que literalmente no nos sirven para nada. O sea, yo tuve la dicha de que cuando yo comencé la arquitectura en la UNFU, precisamente mi papá, que empezaba a ser decano, estaba director, bueno, que tuvo toda la vida ahí metido, hacía una actualización del currículo. Y recuerdo que de las cosas buenas que pasaron fue que de los tres cálculos que nos daban, nada más nos daban uno. O sea, yo matemática básica, matemática avanzada y un cálculo, pero llegaban hasta 3. Y así se simplificaron muchas cosas que eran propias de cuando la carrera se compartía con la ingeniería, de la profesión que se graduaban los abuelos nuestros, que eran ingenieros arquitectos. Y eso se empezó a depurar desde aquella época. Y yo sé que han seguido haciéndose muchas buenas actualizaciones de los currículos en la carrera. Yo sé que UNIBE también ha tenido muy buenas actualizaciones del currículum, y Jesús ha estado detrás de eso, Jesús de Alessandro. Entonces, pero de todas formas, yo creo que hay muchas cosas que nosotros dedicamos tiempo, cálculos y prácticas que realmente no nos aportan nada. Nosotros no nos dan ningún entrenamiento legal, y no hay un arquitecto que realmente le pueda ir más o menos, ¿verdad?, bien, que tenga algún trabajo, cierta cantidad de trabajo al año, que no tenga que en algún momento lidiar con cosas legales. Y hay que tener al menos una noción con las cosas que tienen que ver con el mercadeo, cómo tú te vendes. Hay nociones básicas que hay que tener, porque tú vas a salir a proyectarte. Entonces, y la arquitectura no deja de ser algo que tiene que poder comunicarse bien. Entonces, esas son cosas elementales. Debería de haber al menos una materia. El tema de la contabilidad y la administración, o sea, no solamente de obra, o sea, es de empresa, es de todo. O sea, yo aprendí pasivo y activo con la contable. O sea, yo no había oído los términos, literalmente, en la carrera. Es que no puede ser. O sea, eso es algo absurdo. Es algo con lo que vas a tener que lidiar desde que, hasta incluso haciéndole... cuando te quieren hacer un proveedor informal, haciéndolo hasta sin compañía. O sea, ya ahí vienen términos y cosas que tú tienes que poder manejar. Y también hay una parte que pudiera tal vez también trabajarse hasta psicológica y del manejo del cliente, o sea, de las cosas que uno tiene que lidiar. O sea, realmente eso a veces es lo más frustrante. Entonces, son como herramientas que pudieran llevarse a la profesión y tú pudieras salir mucho mejor preparado, y también tener esa experiencia práctica que trata de llenar la pasantía, pero tal vez hacerla todavía con un poco más desde la universidad. O sea, ir a los sitios, ir a la obra, hacer que los trabajos que se entreguen realmente estén, sobre todo en la etapa final de la carrera, muy conectados a cómo son las cosas en la realidad. Entonces, eso por ese lado. Creo que eso es de las cosas que más me preocupa de nuestra formación de arquitectos dominicanos. Y en cuanto al tema de la tramitación, de lo que tiene que ver con hacer que los proyectos se hagan una realidad, porque nadie hace un diseño para ponerlo en una pared plano y para que quede muy bonita la maqueta o el 3D, sino que la idea es que eso se lleve a la realidad. Y si desde el momento en que las cosas se conciben, se dibujan y se proyectan, hasta que se pueden hacer realidad, tú tienes que pasar una especie de
no sé, de Casa del Terror o de carrera de obstáculos tipo los Goonies, no sé, algo así. Entonces, oye, eso desincentiva muchísimo. O sea, uno realmente se frustra. Hay cosas que uno dice, no, pero es que uno no quiere ni empezar porque sabe lo que viene detrás. Y no debería de ser. Hay una, como dijo Eric, una descoordinación terrible. Hay cosas que después de que tú dejas todo en el ayuntamiento y cuadrado con ellos bajo obras públicas, te lo cambian todo porque habían cosas que había que definir. No hay ni siquiera una buena coordinación en el orden en que se van llevando los pasos. Y son cosas todas que se pueden realmente mejorar. Y me preocupa, cerrando, que el gremio de arquitectura y de ingenieros tiene muy poca fuerza. O sea, uno ve que van y vienen administraciones de la SARS y uno ve que van y vienen administraciones del CODIA y nada cambia. O sea, realmente ni siquiera pueden evitar que se tumbe una casa que tal vez era hasta patrimonio nacional ahí en gasto. O sea, prácticamente la capacidad de hacer que las cosas pasen es nula. Entonces uno se queja, los chats son buenísimos para uno desahogarse y darse terapia entre todos, pero no pasa nada. Y eso no es algo que uno vea que va caminando hacia un destino mejor. Y eso me preocupa bastante. Y eso es muy válido. O sea, ¿qué es lo que pasa con la arquitectura entonces? O sea, ¿qué es lo que pasa con la figura del arquitecto? O sea, en este país sobre todo. O sea, hay países como en Japón, por ejemplo. Creo que está un poco lejos, pero la figura del arquitecto es una de las figuras de los gremios más respetados. O sea, entienden que el arquitecto o sea, es una figura tan importante en la sociedad que merece un respeto. Pero aquí el arquitecto, o sea, eso es lo que yo quiero también que ustedes me cuenten. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? O sea, En cuanto a eso, perdón que interrumpa, y conversando un poco lo que Atilio comentaba de la calidad el nivel, vamos a decir, de los pasantes. Yo realmente me pongo a pensar por qué al final de la carrera no hay una especie de examen como en Estados Unidos para tú poder hacer una práctica profesional en Estados Unidos. Tú tienes que pasar un examen y ese examen no te sirve si tú estás en Nueva York, tú no puedes hacerlo, tú no puedes ser arquitecto en Los Ángeles. Entonces aquí, primero, el nivel es mediocre porque pasan con una nota y no saben de nada. Y segundo, se gradúan y no hay un examen que filtre, porque ya con ese filtro, pues entonces ya ahí vamos un poquito más equilibrados. Entonces, eso pudiera ser un tema contradictorio, porque incluso en Estados Unidos dicen que ese tema de los exámenes retrasa y que la gente no quiere estudiar arquitectura porque es tan difícil luego pasar los exámenes. Pero yo pienso que sí, los abogados tienen que pasar un examen, el bar. No sé en las otras carreras, la verdad que no estoy muy familiarizada con los procesos, pero nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad, incluso vamos a decir, no solamente es conceptual, es técnica, o sea, tenemos que tener concepto de saber qué es lo que estamos construyendo, diseñando, y bueno, cualquiera se gradúa. Así es. Y siguiendo la línea de Lisa, que es algo que si preguntas, ¿qué preocupa? Los estándares que tenemos como base es muy cuestionable. ¿Qué calidad es la que tenemos? Pero ese es el futuro, que va sembrando una semilla hoy, que mañana es un árbol, y eso es una nación, un conglomerado de personas que hacen actividades. Y yo creo que eso tú hablas de Japón, pero no importa si es arquitectura o lo que sea que tú hagas, son países que tienen sistemas con líneas muy claras y con unos estándares que mínimo. Y si tú te vas por debajo de ahí, te expulsa del sistema. Y Sí. hablando también de lo que decía Atilio, que me ha pasado en la práctica. O sea, tú le preguntas a veces a un joven, ¿tú sabes lo que significa los ejes? ¿Qué son? Y esos individuos no saben que son unos hilos que se van a tirar en una charrancha y le van a tirar 2 líneas de cal para hacer una zapata. No lo tienen idea y vivimos en una generación que lo visual es lo que importa. Tenemos Instagram, Pinterest, y en 5 segundos la noticia de hace 10 minutos ya eso es historia vieja, no sirve, hay algo nuevo y pasas y pasas. Y yo creo que eso
ha hecho cosas muy buenas, pero también ha ido en detrimento de una generación que no profundiza en preguntar el porqué de las cosas. Y el arquitecto, su trabajo número uno es preguntar por qué, cómo y para qué. Porque como dice Lisa y como dice Atilio, tú estás haciendo un trabajo que no es lo que se ve en una maqueta o en un 3D, que se puede ver muy bonito y que cualquier artista plástico puede hacer mejor que cualquier arquitecto. Tú tienes que saber que un tornillo, un perno, una placa, una viga, una columna va formando un cuerpo. Es como el cuerpo humano. Tú tienes unas estructuras que son tus huesos, tú tienes los pañetes que son tus músculos, tú tienes una serie de conexiones eléctricas que pasan también en tu cuerpo para que la vida pueda existir. Porque tú no estás diseñando una casa, tú estás diseñando un hogar. Tú no estás diseñando un edificio comercial, tú estás diseñando un espacio de una empresa que tiene una filosofía, un servicio. Pero si no funciona, el término belleza puede ser muy cuestionable en ese sentido. Y creo que totalmente de acuerdo contigo, Lisa, en ese sentido. ¿Cuáles son los estándares que nosotros tenemos? Y esos estudiantes, el mínimo el mínimo de eso debe de ser el máximo en muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo de un arquitecto conlleva mucha responsabilidad. Tú estás bregando con los millones que no son tuyos. Tú estás bregando con un grupo de personas que tú tienes que pagarle, que son los suplidores. Y el cliente final, después que puso ese capital confiando en ti, si el edificio no funciona, entonces ahí vienen problemas de malas inversiones, y eso también en la arquitectura es medicina. Espacios mal hechos puede hacer que las personas se enfermen, se amarguen, se incomoden, que a la hora de hacer un trabajo lo hagan con un desánimo. Hasta eso afecta. Y nosotros como arquitectos tenemos que ir a esa profundidad. Y yo creo que las escuelas más allá, yo te digo algo particular y te lo digo ahora aprovechando las escuelas, a veces ponen proyectos de diseño, un museo de 15.000 metros cuadrados, hay que hacer instalación y todo, con un joven que todavía no entiende ni cómo se conectan los tubos, cómo funcionan los aires acondicionados. Te tiran una galletita en passepartout de ese grueso y cuando tú le preguntas, ¿qué grosor tiene la viga que soporta eso? ¿Cómo viene la estructura que va? No tienen esa idea. Y a veces se manejan proyectos muy grandes y no se aprende lo básico, lo fundamental, que después en el tiempo tú vas a ir progresando en esas ideas porque es paso a paso, paso a paso. Esta carrera es lenta, esta carrera no es rápida. Van a haber muchos profesionales que con 32 años tienen un puesto de gerencia y están ganando un buen dinero, que puede tener su carrito, su familia. Y un arquitecto con 30 años puede ser que todavía tenga que estar luchando para poder facturar lo mínimo de lo mínimo. No es fácil. Y yo de verdad estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen ustedes en ese sentido. Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas más que nos preocupan. A mí particularmente me preocupa, me preocupan muchas cosas del tema de la academia y ese aspecto técnico que, como hemos hablado aquí, que tienen que los chicos y los jóvenes que están, sobre todo en la recta final, tienen que afinar. Y yo que estoy dentro de la academia también soy crítico de esos procesos. Y ahora con el tema el asunto de las tecnologías, el diseño BIM, que a veces digo que es una herramienta, son herramientas increíbles, son interesantísimos la forma de cómo visualizar el proyecto, construir el proyecto todo desde el principio, pero ahí hay algo en la parte del aprendizaje, en el proceso, en el que la máquina lo hace automático y al final no saben cómo una viga corta en una sección. Me dio mucha risa oír el comentario de Atilio y del examen casi de, entre aquí, toma el mouse y escriba, digo, corten una escalera y a ver qué se te sabe. Ese es el examen Oigan, que decía Lisa de entrada. uno se está riendo, pero nada, tenemos que pasar a un plano quizá más esperanzador, quizá, pero no. Sí. Ahora yo quiero que nosotros sigamos hablando precisamente del tema de esta locura de
de lo defragmentado que es el sistema, como decía Eric. O sea, y el proceso que nosotros duramos para tramitar un proyecto, esto es una cosa insólita. Nosotros terminamos nuestro trabajo y ahora vamos a las instituciones, donde el Estado debe de organizarse, por lo menos entre las instituciones que tenemos que someter a eso. Es realmente muy tedioso y claro, hay que reconocer que en los últimos años se está tratando de organizarse y que si la tramitación es en líneas, pero lo que yo quiero saber es a dónde vamos nosotros entonces. O sea, ahora mismo cuánto es el mes, la cantidad de meses promedio para tramitar un proyecto y sacarlo entre un ayuntamiento y obras públicas, y si es una cosa más grande, involucrar los otros que si medio ambiente, o sea. Y patrimonio, cuando se involucra patrimonio, ahí ya también. Eso es otra historia. Eso es ponerlo como al cuadrado el asunto. Ya, oye. Mira, Eric, Alex, hay dos cosas que creo que ahí son fundamentales, que tienen que ver con el vicio que tiene el sistema. Y antes al menos se paliaba una de ellas un poco. Y es, primero, como mencioné, es el orden en que se van aprobando las cosas. No hay una línea lógica que hace que los procesos posteriores dañen los anteriores y haya que volver a resellar y volver para atrás. Y cada vez que eso pasa es un proceso. Te quieren volver a revisar cosas que ya te revisaron y quieren volver a poner todo o sea, no van ni siquiera a lo puntual, sino que vuelven otra vez, tú empiezas de cero. Entonces yo creo que antes teníamos la figura de que uno iba a obras públicas y podía hacer algo así como una aprobación provisional, un proyecto provisional aprobado. Y con eso uno sacaba parqueos, establecía el tema de escaleras, la parte de más o menos sanitaria, ventilaciones, patinillo, uno tenía las cosas encaminadas, uno conseguía esa firma o esa aprobación preliminar. Cuando uno terminaba su proceso en el ayuntamiento, que mandaba hacer todo su plano técnico, estructural, eléctrico, sanitario, y mundachi, pues ya por lo menos uno sabía con qué uno se iba a topar en obras públicas. Pero ese es un proceso que la última vez me dijeron, no, es que ya eso no se permite. Ahora tú tienes que venir con todo desarrollado, haberle pagado los honorarios a todos esos profesionales, haber tenido un proyecto completamente terminado para que el de parqueo de obra pública, según como él se levante ese día, se le antoje decirte, no, pero yo lo quiero un chisme para allá. No, pero que tengo que mover la columna del edificio entero y rediseñarlo todo. Muévelo. Y no vale, o sea, no vale. Entonces, el segundo punto que quiero enfatizar es el hecho de que parte de lo endémicamente mal que tiene el sistema es que estamos dependiendo de una persona que está ahí. Que no vamos a entrar, ¿verdad?, en ponerle ningún apodo peyorativo a ninguna de esas personas profesionales, colegas que trabajan ahí, pero no puede ser medalaganario de lo que una persona que está ahí pues quiera poner y quiere exigir. Debería de haber una línea, una plantilla, una forma de hacer un chequeo donde si tú estás cumpliendo con lo que dice el reglamento, pues no hay más nada que hablar. Pero aún uno cumpliendo con todo lo que dice el reglamento, siempre tienen de dónde sacar cosas debajo de la manga. Y hay muchas cosas que son sujetas a interpretación y es la de nunca acabar. Entonces, yo, por ejemplo, tuve la experiencia en España de que lidiábamos con como decía, unos estándares y unos niveles súper complejos de requerimientos que había que cumplir para aprobación de proyectos. Pero eso no estaba sujeto a que el incumbente de turno le gustara o no le gustara, o tuviera triste o tuviera contento. Había una forma muy técnica de evaluar si tú cumplías con la normativa y con la reglamentación, y si tú cumplías, tú pasabas. De hecho, tú antes de ir, tú sabías si iba a pasar o no, porque tú sabías si estaba cumpliendo. Aquí eso no pasa. Aquí no hay manera de que uno pueda saber con qué se va a topar. Y la manera de sortear esas cosas llega un momento que incluso vicia y daña los proyectos. Yo tengo un ejemplo muy específico, que lo tengo que decir, porque son de esas cosas que tú dices, hay que decirla. Nosotros tuvimos una experiencia, y no hace mucho, hace como 4 años, 3 años, de que la persona que estaba con nosotros en el ayuntamiento, que era que ella me aprobara y me firmara, por alguna razón que nunca entendimos, ella decía que la verja del balcón tenía que ser de bloque y tenía que medir 1,60. Señor, eso es algo absurdo. O sea, lo que quedaba arriba del balcón era un trechito así, que había que empinarse para ver para afuera. Y hasta que no le pusimos los planos así,
Porque o sea, son cosas como tan absurdas que tú luchas contra eso, porque no te pasa por la cabeza. Pero hasta que no le pusimos los planos con los balcones de cemento hasta 1,60 de altura en pared, no nos aprobaron el proyecto. Después que eso ya lo vio así, pues está bien, y firmó. Entonces son cosas que no tienen ningún sentido. De hecho, nosotros le cambiamos el nombre al proyecto y le pusimos, irónicamente, La Jaula. Y así es que se llamaba el proyecto. En todo su proceso de transmisión era la Torre La Jaula. Y esas son cosas que son anecdotarias, ¿verdad? Dado el tema de la conferencia, de la conversación. Pero realmente eso da vergüenza y da pena, señores. No deberíamos todo el gremio, toda lo que es la industria de la construcción y el desarrollo arquitectónico de un país estar en manos de 3 gatos que no tienen las capacidades o que al menos no se muestran de una manera técnica y capaces para evaluar los proyectos, sino que uno tiene que lidiar con ese tipo de cosas que son medalaganarias y que son personales, no técnicas. Yo creo que eso es fundamental. Y si me permite, siguiendo esa línea, mira, Tilio, y volvemos a lo mismo. Preguntas de Japón, como decía Alex. Cuando tú vas a la esencia de un país como Japón, volvemos a lo mismo, sistema. No, aunque la arquitectura es viva y va evolucionando porque las necesidades de hace 50 años no son las necesidades de hoy, el principio se mantiene lo mismo, simétricamente. Hay un patrón que se sigue para el bien común y hay algo que creo que como nación carecemos, es el sentido común, el menos común de los sentidos. Y en ese sentido, muchas personas en este país, arquitectos jóvenes que vienen más atrás, mucho más jóvenes, tienen talento, tienen aspiraciones, han ido fuera y vienen con las intenciones de aplicar principios que son de sentido común, que no es nada nuevo que vamos a inventar. Estos individuos que quieren innovar no pueden innovar porque chocan con un sistema que, vuelvo y te digo, son cosas sencillas. Por ejemplo, tú entras a las oficinas de obras públicas y desde que tú entras y cruzas la línea del peatón, que termina en una parada de autobús, la institución que te exige a ti los estándares no cumple ni con la entrada del estándar, porque la línea del peatón termina frente a una parada de bus. Tú dices, no va, porque legalmente hablando se debe poner a unos metros los cruces de peatones de parada de buses. Y eso uno lo ve, bueno, pero tú ya estás acondicionándote a que tú vas a ir como Rambo, a meterte entre ramas. Líder, mira, escúchame. Porque ya uno sabe lo que va, pero esas son las condiciones que uno tiene y que creo que nosotros debemos exigir porque todo el mundo es responsable y la ley de Pareto no falla. El 20% de las personas que están en esas instituciones es el resultado del grueso del 80% de la nación. Porque, vuelvo y te digo, es un asunto que pasa en instituciones aduanales, legislativas, en instituciones de impuestos. Tú llamas, no, yo no sé, que un papel, que no, que llámate ya, que eso no es de mi departamento. Y tú te pasas en esa lucha. Mira y dime, ¿y el permiso salió? No, todavía, que espérese. Entonces tú tienes que buscar al famoso primo Valdemiro que te ayude. Y nosotros alimentamos la informalidad del sistema, queriendo hacer un bien, porque llega un punto en que tú dices, es que yo no lo puedo hacer por la vía clara. Tengo que buscar a alguien que me ayude a empujar esto. Y eso es lo que hace que la nación siga esperando ese cambio que todos queremos y que todavía no vemos, como tú dices. Y yo creo que eso hay que luchar por eso, la verdad que sí. De verdad, entiendo que debe de exigirse. Y comienza por los detalles más pequeños, no las cosas más grandes. A mi entender. Hay algo que se está hablando en el chat al mismo tiempo, y uno de los temas que creo que nosotros tenemos que hablar es cómo va a ser que en el 2020 todavía, y ya lo mencionaba Eric, es un misterio cómo es que nosotros vamos a cobrar nuestro trabajo. O sea, señores, en este país un abogado, si tú no le depositas y se sabe cuánto es que cobran por hora, no sé qué, si no hay un retainer para, ellos no comienzan a trabajar en tu caso, estamos claro. Aquí tú quieres que comenzar a dibujar y hacer un anteproyecto para presentarle la idea y entonces el cliente, vamos a ver, vamos a empezar el asunto. Entonces, y dibújame esto y píntame estas cositas, el respeto
al profesional que ahorita comenzaba a decir de que no nos respetan acá. Pero en el ámbito nuestro de la construcción, está claro que el ingeniero cobra su 10%, eso no se discute, pero también se sabe que el diseñador de interiores, los nuevos vivos del momento, cobran muchísimo dinero también, no sé cuánto por ciento, 15, 20, 25, y también comisionan en tiendas, y también comisionan en materiales de terminación. Entonces, ¿y los arquitectos? Entonces, si bien es algo que es una asignatura pendiente, no solamente del CODIA, que tiene todos los años del mundo en eso, y con el tarifario, en la Sociedad de Arquitectos, a propósito de que Adi Osuna, la presidenta de esa institución, que está aquí en el chat acompañándonos también, y ese grupo ha entrado con nuevos bríos de definitivamente tratar de ayudar en ese sentido y aportar en ese sentido, porque es una necesidad. Entonces, y no es solamente un tema de un tarifario, o sea, es también, como comentaba nuestro amigo Ricardo Sánchez Columna, que está también comentando en el chat, hay que hablar de un régimen de consecuencias también mancomunado, de que, o sea, el arquitecto y que falte a la ética profesional sea sancionado de alguna manera. Pero yo creo que volvemos al asunto de que necesitamos estructura, organización, y yo creo que si no tenemos ni siquiera, nuestra sociedad de arquitectos tiene que organizarse, incorporarse como persona física o la institución para poder, o sea, yo creo que como gremio, o sea, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, hasta organizar nuestra propia casa. Y por eso es que este es un gremio tan desarticulado. Pero ¿cómo va? Uno dice, pero ¿cómo va a ser que ellos no se organicen? Ah, bueno, que los abogados tienen el colegio de abogados, que hasta los notarios y los contables. Entonces, yo creo que hay un trabajo enorme, o sea, para la generación nuestra, tenemos por delante un reto enorme de organizarnos y la parte de institucionalizarnos. Me consta que las instituciones de este grupo nuevo de la SAR lo ha dicho y están muy interesados en ese asunto. Pero quiero saber entre ustedes que son los ponentes acá esta noche y nuestros invitados, sus opiniones en ese sentido. Lisa. Yo quería hacer un comentario brevemente de lo que antes hablábamos de los permisos, porque no pude comentar. Mire, hablábamos antes de comenzar esta conversación de que la mayoría de ustedes eran haters y que yo era la única optimista de este grupo. Y hablando de eso, pues me quiero referir al tema de los permisos. Sí, hay un problema principal, que es que las correcciones son subjetivas y hacen correcciones de dibujo, de cosas que no, subjetivas, que para uno le parece bien y para el otro le parece mal. Pero se pudiera solucionar teniendo sistemas, como tú dices, manuales, Eric, y nosotros, en vez de quejarnos, proponer esas soluciones, porque podemos generar estos manuales, podemos, y yo pienso que a pesar de que nosotros pedimos por el cambio, nosotros tenemos que ser parte de ese cambio. Y bueno, y el gremio, o sea, todas las asociaciones de arquitectura deben de trabajar para que esto suceda. O sea, no podemos hablar, bla, bla y no hacer nada. O sea, que yo propongo que para que las cosas se solucionen, pues pongamos también nosotros y hagamos estos manuales para que no pasen estas correcciones subjetivas. Cerrando el tema de los permisos, con el tema de los honorarios, yo pienso que los arquitectos también son muy misteriosos. O sea, a mí me llaman a preguntarme cuánto tú cobras, y yo le digo, yo le mando una tablita, mira, esta es la tablita que yo uso. Y nosotros como gremio también tenemos que apoyarnos. Yo pienso que hay mucho celo, mucho deseo de sobresalir, y óigame, o sea, se cobra lo que se cobra, claro, hay algunos, o sea, tú puedes cobrar porque tiene más reputación, o sea, hay algunas cosas que varían, obviamente no todo el mundo va a cobrar lo mismo, pero es muy simple, o sea, es una regla de un porcentaje o de un porcentaje de obra, o un porcentaje de un precio por metro cuadrado, o si tú lo quieres cobrar por hora, los americanos lo hacen muy bien.
incluso lo tienen en el manual de arquitectura que tú te puedes guiar de cómo lo hacen. Entonces, el misterio del honorario, óyeme, somos nosotros mismos que no podemos decir que te lo hago más barato porque lo quiero hacer. O sea, ahí es donde estamos faltando a la ética profesional. Nosotros tenemos un cliente, hablando de una anécdota, que nos dijo, miren, ustedes me van a diseñar el interior, pero la fachada me la va a diseñar un amigo de mi hijo porque él me la está poniendo en $1000 y eso le incluye el levantamiento y le incluye y nosotros, pero es que el levantamiento GPS nada más cuesta $1000, hala con él, pero hala con él. O sea, tú me entiendes, entonces uno también como profesional tiene que respetarse. Uno a veces tiene miedo de que el cliente pues no va a trabajar contigo porque tú tienes una especie tú cobras lo que tú cobras. Y nosotros tenemos que unirnos y dejar ese misterio. A mí, todo el que me llama me pregunta, dime, y yo te digo, o sea, porque no hay que ser misterioso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que lo que deben de establecer los porcentajes son mínimos de los que no nos bajemos y que ya después, de acuerdo a la trayectoria profesional de cada uno o su nivel de especialización en algún área, pues uno puede llegar a cobrar lo que sea que uno entienda. Claro. Ahora, una de las cosas que más traiciona, por así decirlo, el tema de tarifarios, de precio y escalas de cobros, es el hecho de vamos a decirlo así mismo, la necesidad de producir. Perdón. Si nosotros tenemos otras fuentes de ingresos, muchas veces nos es más fácil decir, bueno, si no se va, no pasa nada, no importa. O son tanto y no tengo por qué bajar de ahí. Pero hay muchos arquitectos que realmente, y nosotros en algún momento estuvimos todos en esa situación, en que, o nosotros o nuestros padres, en que había que hacerlo casi a lo que fuera para hacerlo, porque si no era no estar produciendo. Entonces, eso yo creo que es algo que los clientes muchas veces aprovechan y forzan. Pero nosotros, si como grupos también tenemos mínimos y sabemos que otro no va a traspasarlos, pudiéramos confiadamente decir, no, mira, si estoy en una situación así, yo te tengo que cobrar un mínimo, yo sé que nadie te va a hacer eso por menos de ahí. Entonces eso fuera una manera también de cuidarnos todos. Y creo que es necesario que haya consenso y es necesario esa buena fe que dice Elisa. Yo recuerdo que cuando yo comencé con mi primer desarrollo inmobiliario, yo me acuerdo cómo di con él y le dije, mira, yo quiero hacer un asunto y estoy por comprar un solarcito. Y me dijo, no, pero ven para acá. Y se sentó, me explicó su tabla de cómo era que él armaba el asunto. Y después me dijo, búsqueme un asunto, un CD, quémeme ahí un CD a ti. Llévate eso para que tú lo punches tú mismo y ve a ver cómo que te cuadra. Aquí tú pones los metros del solar, aquí es cuando lo estás comprando. Si esto te da menos que esto, ya no vale la pena comprarlo. Yo salí de ahí que eso y la maestría que yo hice en España fue más o menos lo mismo. Y oye, son cosas que se agradecen porque realmente tenemos que apoyarnos, tenemos que tener esa oportunidad de colaborarnos unos a otros y no agredirnos en ese sentido, ¿no? Comercialmente. Yo creo que eso es fundamental. Eric, ¿y tú? ¿Estás callado? No, porque creo que han tocado las partes esenciales. Primero, estoy totalmente de acuerdo con el misterio. Espérate, que no. Yo te digo algo, yo pienso mucho, como Marcos Aurelio dice, me lo traigo todos los días, aunque suena tétrico, es la verdad, memento mori. Vamos a morir, no estamos aquí de paso. Y a veces pensamos que somos eternos y somos, ay, el ego viene y nos nubla. Y vamos de paso. Y realmente yo estoy en contra de ese pensamiento maltusiano y darwiniano de que el más duro sobrelleva y gana, cuando la naturaleza nos enseña que la sinergia y la colaboración es lo que hace que las cosas perduren en el tiempo. Es así. Y tenemos algo en la cultura de nuestra nación, que somos muy cortoplacistas y cortamos las cosas en un periodo de 4 y 5 años y no pensamos a 50, a 30, en los hijos de mis hijos. ¿Qué yo quiero de la próxima generación de arquitectos que viene detrás? Porque yo me voy a morir. Y si mi obra sigue o no sigue, yo ni me voy a enterar. Ojalá sí, pero la filosofía de las cosas es lo que perdura realmente.
Y nosotros nos perdemos en el trajín del día a día, que hay que cubrir, y es verdad, cuesta esto, impuesto, el otro, que huye, que el cliente, que entonces creo que nos falta un poco, como comenzaba Lisa, en la parte de que la arquitectura es para el humano, es para la vida, no es para hacerte de cuarto, no es para hacerte nada en la vida, porque o sea, yo hago un ejercicio a veces cuando me siento abrumado y me imagino que lo tengo todo. Wow, lo logré, mis sueños, mis metas, la cuenta bancaria que quiero, el medio que quiero manejarme, y luego me imagino que estoy solo y soy el único habitante en el planeta Tierra. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve yo diseñar un edificio de 200 pisos y que me sea reconocido si yo estoy solo? No sirve para nada porque las cosas se hacen para compartirlas y para servir. Y un arquitecto es un servidor. Y yo creo que la parte de la mentoría que volvíamos iniciando, y por eso yo intento siempre decir, óyeme, tú tienes que ser agradecido, pero realmente si alguna persona viene a pedirte ayuda, sea abierto con el 120%. Porque muchos de los jóvenes, yo tengo un grupo de jóvenes que la verdad que están haciendo una muy buena labor ahí. Uno de mis amigos que verdad le tengo mucho respeto. Y hay un grupo de personas que tiene hambre, verdaderamente tiene hambre de aprender, de hacer cosas nuevas y de hacerlo de una forma íntegra, que es lo que más cuesta. Y esta nación a veces celebra la mediocridad y celebra ciertas cosas que realmente son las consecuencias de cosas que nosotros vemos aún de ese tipo de detalles. El secreto. Porque, espérate, estamos compitiendo y realmente cuando tú expones las cosas, yo creo que eso impulsa inclusive la innovación, porque yo no poder fijarme de lo que hizo Lisa o lo que hizo Atilio, me hace a mí reinventar otra vez el asunto y sacarlo al público. Y eso te lo digo, a veces tú ves proyectos en Estados Unidos, en Europa, que los arquitectos ponen todas las plantas y las secciones y los detalles y tú dices, mierda, pero ellos le enseñan todo, su secreto, su arma secreta, lo enseñan y ellos no tienen, ¿para qué pasa? Ellos están en un nivel competitivo que es tan expuesto que lo que te hace ganar es la innovación, el trato diferente, tú estás haciendo algo nuevo, algo que está revolucionando y eso realmente cuesta más. Y yo creo, óyeme, esa palabra Lisa, el misterio, hay que cortar eso y el ego, pasarle un colín, como dirían en buen dominicano, y abrirse más realmente, porque nos vamos y todo lo que tú hagas no tiene sentido si no es para ayudar, es lo que entiendo. Yo creo que ahí creo que vamos a cambiar en ese tema del ego, o estamos cambiando, como dice el gobierno, porque esta generación, o sea, nosotros, no, ¿cómo lo explico? Porque es obvio que en la generación que nos ha precedido se ha dado un tema de grupismo, de divos y divas que trabajan como islas. Sin embargo, yo reconozco que creo que la actitud de nuestra generación apunta a ser distinta, o sea, más de trabajar en el colectivo o como comunidad, como dice Lisa, o sea, a mí también me llaman gente, ¿cómo cobro? No sé qué, yo creo que nosotros tenemos más esa actitud de ser más abiertos y querer y tener la posibilidad de colaborar y no tener ese asunto de déjame ver lo que fulano está haciendo fulano, lo que hace el otro. Yo lo siento así y me parece que me siento orgulloso de que yo, no solamente porque yo tengo esa actitud, sino que comparto con muchos de mis colegas que también tenemos esa buena onda de darle la mano al otro. Entonces, eso sí yo veo que está cambiando. Pero también hay algo que me preocupa y es que en la arquitectura actual, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos ahora más conocimientos, más recursos, hay más escuelas de arquitectura. Sin embargo, lo que gana y lo que se ve mucho en la calle es
donde lo mediocre está a la orden del día, y ya ustedes lo comentaron. Señores, ¿qué es lo que pasa con la arquitectura que hace el Estado? O sea, ¿qué son esos adefesios que pagamos nosotros de nuestros impuestos para que contraten profesionales profesionales? O sea, pero ustedes han visto por ahí lo que construye el Estado Dominicano. O sea, ¿cuántos concursos de arquitectura se hacen? ¿Y a cuánto grado a grado se hacen? ¿Cuántos contratos de grado a grado? Y entonces nosotros, si nosotros no nos ponemos y no nos unimos para hablar de estos temas, o sea, vamos a seguir, porque antes cuando el Estado hacía concursos se hablaba de que había un grupito que se lo ganaba siempre fulano, que no sé qué, no sé cuánto. Ahora que todo está todo dentro de una nebulosa, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Qué voz tenemos los arquitectos? Los arquitectos hacemos opinión pública. O sea, estamos en los periódicos comentando, fuera de unos cuantos que pagan espacios para promocionarse y están sponsor todo el tiempo en Instagram, por ejemplo. Entonces, yo digo, ¿cómo va la arquitectura dominicana en ese sentido? Donde nosotros queremos hacer arquitectura de calidad, arquitectura comprometida, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Mira, Alex, yo creo que una muestra de lo que tú dices es lo que pasó recientemente con ¿verdad? El logo de nuestra querida marca País, que no podemos dejar de mencionar. Y cuando las cosas se solucionaron, se solucionaron de una manera en la que realmente habría que reflexionar, por no ponernos muy críticos. Pero yo escuché muchos analistas diciendo, si lo van a corregir el error que se cometió y van a tratar de que ahora salga del patio y que no se vaya incluso a participación de empresas extranjeras, realmente un estudiante es la persona más capacitada para desarrollar la marca de un país. Es como si el país no tuviera profesionales buenos que pudieran hacer. Y medio eso se pudo tal vez, vamos a decir, paliar un poco con un comité que hay de supervisión o de control. Creo que era parte de la estrategia, que sí eran profesionales y que sí iban a estar evaluando el concurso. Pero claro, a los estudiantes hay que darle oportunidad y al nuevo talento hay que darle oportunidad. Pero esa es una persona que ni siquiera ha terminado su proceso de formación. No es ni siquiera que está recién graduado, porque yo hubiera dicho, bueno, vamos a darle la oportunidad a los que se acaban de graduar este año o a los que tienen 5 años de graduado para abajo. Algo así, pero alguien que al menos haya terminado su proceso de formación. Pero hay un defecto en asignar una labor tan importante a una persona que no tiene todavía las capacidades para hacer eso. Y eso es parte de la idiosincrasia. Fíjate cómo eso de una escala tan representativa y que va a llevarnos a todos nosotros a estar presentes en el resto del mundo. Y fíjate con el criterio con que se manejó. Entonces, eso trasládalo a todo lo demás, o sea, es lo que pasa en todas partes. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que, de alguna manera, cuando tenemos participación también en la política y en las instituciones del Estado, sí podemos de una manera práctica y real tener una cierta influencia. O sea, cuando uno se mantiene del todo al margen de las instituciones y de los medios políticos, que son los que al final hacen que las cosas pasen. Tú estás hablando de edificaciones gubernamentales. Si no se mantiene alejado de todo eso y ninguno de los profesionales del gremio se desarrolla en esas áreas, pues no va a haber mejoría. Cuando tuvieron los concursos de las escuelas, de lo que yo me preguntaba cada vez que oía hablar de las diferentes rondas que hicieron de las rifas, yo decía, pero ¿quién diseñó las escuelas? O sea, nunca oímos cuándo se diseñaron. Estamos hablando de cientos de escuelas diseñadas o desarrollados proyectos que no se sabe quién los diseñó, no se sabe qué criterio. De hecho, hubieron muchos casos de copy-paste, o sea, un plano de un lado que no pegaba con el solar, que simplemente lo cogieron de otra escuela para ponerlo en otro sitio. Si va a haber algo modular, eso también hay que pensarlo. Puede ser algo que se eficientice a través de un diseño modular que se pueda adaptar a diferentes escenarios, pero todavía necesita más especialización de diseño si se va a hacer así. Y ese paso no lo saltamos. Y eso es un ejemplo más. Entonces, definitivamente hay una falta de visión y falta de entendimiento de la clase política de cómo realmente es que se logran los buenos resultados.
A ver, ¿quién quiere comentar? Lisa, comparte tu opinión. No, mira, en ese sentido, yo te diría que sí, que como dice Atilio, nosotros debemos de involucrarnos y la verdad que no muchos arquitectos estamos en el ámbito político o salimos un poco a hablar de estos temas, pero pienso que las cosas están cambiando, pienso que hay diferentes grupos que están trabajando para la ciudad, que no son públicos, sino alianza público-privado. Pienso por ejemplo, a mí no me interesa la política, ni tampoco me gusta involucrarme, pero me interesa mi país y me interesa mi ciudad. Entonces, quizá con este tipo de alianza, pues entonces uno encuentra una manera de cómo involucrarse y cómo ayudar a que o sea, qué sé yo, que los concursos se hagan y que nombren a personas que sean comisión de transparencia, gente que no esté involucrada con el proceso y uno pues ponerse a la orden para ese tipo de concursos o de simplemente pues, un poco estar expuesto y no como decía anteriormente, uno quejarse de lo que están haciendo y no hacer nada. Yo pienso que ahora con el tema de las redes sociales, gusten o no, nosotros tenemos muchísimo poder y o sea, los gobiernos se tumban con marcha en la Plaza de la Bandera, ¿tú me entiendes? Entonces, ahora la cosa que no también no podemos dejar que sucedan. Si van a tomar una casa histórica en Gascue, o sea, tenemos nosotros que no permitir que se haga y ser activos y bueno, los adefesios que ya se hicieron, espera que se tumben, pero mientras tanto un poco tener participación, es lo que pienso. Bueno, yo creo que eso es importante. El tema del compromiso y tener participación es fundamental. Y entonces también sentir que nosotros tenemos ese compromiso de involucrarnos. A mí me parece que el tema de los concursos de diseños, el Estado debería de tomarlo como una política, pero entonces siempre buscan cuando se necesita eso, necesitan un referee técnico y en este caso es una figura como la Sociedad de Arquitectos. El problema de nuestra Sociedad de Arquitectos, ustedes lo saben, que es un tema institucional, es institucionalidad, señores, lo que hace falta. O sea, que yo se lo digo, pero se lo digo a todos, o sea, a todos mis amigos que han sido presidentes de ahí, no lo quiero decir, pero ¿cuál es la fama o cuál es el prestigio que tiene, señores? No se engañen, por Dios, no se engañen, señores. Somos arquitectos y tenemos que estar bien representados, pero tenemos que organizar la casa, tenemos que organizar la institución. No hay un tema institucional, no hay presencia. Aunque quiera venir a decirlo, Erwin Cott, Bicharacuri, Bienvenido Pantaleón o Carlos Mayer Rudal, señores. Hay muchísimas cosas que tenemos que trabajar, es cierto. Y podemos decir, bueno, Alex, cógelo tú entonces. No, no es eso. No es eso. Pero bueno, el tema aquí es que ese referee o esa institución, esa casa de los arquitectos, es un tema que no se puede postergar, eso está claro. Y entonces, ¿a quién van a llamar para organizar, Lisa, un concurso? Debería ser esa institución. Y yo no quiero pecar de que, bueno, miren, en Colombia hay una sociedad de arquitectos que es una institución sólida y que el gobierno y que muchísimas instituciones privadas se apoyan de esa institución para hacer concursos. Entonces, eso hace falta aquí, Pero entonces, y yo creo que la oportunidad que tenemos los arquitectos de participar en concursos y darnos la oportunidad, que nos brinden esa oportunidad, eso tiene que ocurrir. Y el gobierno tiene que saber eso, que eso tiene que pasar. Entonces, hay un tema con el que quiero cerrar, es también oír sus opiniones sobre la incidencia que hay ahora de que muchos diseños privados están cayendo en manos de empresas extranjeras.
Y entonces, que bueno, que ya somos amigos también de nuestros colegas, ya son amigos y hemos trabajado, Elisa también lo sabe porque he trabajado también de mano con algunas de estas empresas, gente con muchas capacidades. Y aquí el tema es que yo creo que van a seguir llegando y eso hace que nuestra práctica tenga que ser más competitiva, porque estamos hablando de que tienen gente que tiene un portafolio, internacional, no tengo que decir más nada, y nosotros que somos expertos construyendo aeropuertos, y nosotros somos expertos construyendo hoteles, y así siguen esta... ¿Qué va a pasar aquí entonces? ¿Cuál es su opinión sobre ustedes? ¿Qué ustedes creen? A ver, ¿quién quiere empezar? Este ya es el último tema, porque nos quedan 10 minutos. Amén. Bueno, yo te diría que yo creo mucho en la colaboración, pero también creo mucho en el talento local. Y no quiero, o sea, para que se lo den un extranjero, que se lo den un dominicano. Y pienso que para eso, pues, deben de haber también reglas y una serie sí, de reglas bueno, que no permitan que empresas extranjeras participen en concursos o que al final, Alex, yo pienso que nosotros también, a pesar de que una empresa extranjera pueda tener un portafolio con especialidades, también eso nos obliga a subir el nivel. O sea, que nosotros no podemos tenerle miedo a una empresa extranjera porque nosotros sabemos el entorno, conocemos nuestro país, conocemos nuestros materiales y efectivamente sí, es un reto. Pero no van a dejar de venir. Y además, si tú te pones a ver en todos los países del mundo, en Nueva York, tú diseñas arquitectos de toda parte del mundo, por mencionarte un lugar. Entonces, claro, no podemos tener esa mentalidad, vamos a decir, obtusa de decir, bueno, es que yo no quiero que vengan de fuera. Van a venir de fuera y yo voy a tener que ponerme al nivel. ¿Que es difícil? Sí, claro. Pero también yo creo que al final un proyecto, el criterio puede ser un portafolio, porque el portafolio pues, te va a dar un soporte y un conocimiento, pero es el clic con el cliente, es el proyecto que tú presentas. Y diciendo eso, tampoco estoy en contra de alianzas con empresas que sí tienen esa expertise, porque, por ejemplo, tú pudieras decir, bueno, yo no soy experto en esto, pero sí tengo este colega que lo es, puede ser dominicano, puede ser canadiense, puede ser americano, ¿por qué no involucrarlo en este proyecto? Por decirte algo, ni siquiera arquitecto, por decirte diseñador gráfico. Y no pueden decirme que por qué yo cogí el diseñador que no era de aquí. Bueno, porque este específicamente me funcionaba para este proyecto. Entonces, en ese sentido, no sé si mi comentario es un poco controversial, pero pienso que al final los retos hay que tomarlos y tratar de ser mejor y de estar al nivel. Yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es la competencia comercial, por llamarlo de alguna manera, que debe ser totalmente abierta y que debe ser sin proteccionismo. O sea, no debería de tener una barrera de entrada un extranjero que nosotros no tengamos a cualquier oportunidad de diseño en el mercado, en el sentido general de lo que es la arquitectura en nuestro territorio. Ahora, sí es válido y que pueda haber una política de Estado o una línea de gobierno que dé prioridad a que si hay capacidades locales para desarrollar cosas, pues se hagan primero con nuestra gente. O sea, el gobierno sí se puede tomar la iniciativa de decir, bueno, mientras aquí hayan empresas o personas dominicanos que pueden hacerlo bien y que tienen las capacidades para cumplir con estos objetivos, no voy a salir a buscarlo fuera. Cuando tenga una demanda de algo que aquí no se puede lograr o no se puede garantizar la calidad o que se alcancen los objetivos, bueno, no queda de otra. Entonces, yo creo que el Estado sí se pudiera, sí pudiera tener eso como algo que es saludable y que es bueno para nuestra nación. Ahora, llevar eso al comercio y llevar eso al mercado y sentirse a menos o querer retener a la presión internacional y a las capacidades de otros países, yo creo que eso no es sano. Pero eso es algo cortoplacista, pero a largo plazo atrofia incluso nuestras mismas capacidades, porque nos estamos
protegiendo. Yo, siguiendo la línea de ustedes, y vuelvo otra vez a la naturaleza. La naturaleza siempre está en un palpitar, en un contrae, en un expande. Y el balance yo creo que es algo necesario para trabajar esas polaridades que tú dices, Lisa y Atilio. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros necesitamos abrirnos como país. Y nosotros tenemos talento nato aquí, que muchas veces pasan desapercibidos y no tienen la oportunidad de realmente explotar esa capacidad. Y sin embargo, vemos personas que van a Estados Unidos, a Europa, y vemos que descollan en directores de hospitales importantes, ingenieros que son decanos de ingeniería en MIT, y nadie sabe quién es, pero existe ese individuo. Y son gente que, como esta joven que no recuerdo el nombre, se va a Silicon Valley y forma una empresa, mujer, abogada, suelta toda su historia atrás y arranca un barco nuevo y descolla. Hay talento. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos a veces una especie de corral donde queremos proteger. Sin embargo, alabamos con el complejo de Guacanagarí al que viene de fuera. Ah, y ese tipo cuando viene y dice, aquí llegó y espejito por oro, todavía queda como que ese destello de esa situación. Y me pregunto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros crear algo in-house y que pueda servir hacia afuera? Que no sea el turismo. Y ahí vamos a la marca país, porque todo está como interconectado en el asunto y nada es disgregado. Por eso yo decía al principio la palabra desfragmentación, porque lamentablemente no es desfragmentado que funcionan las cosas. Lo que afecta a marca país afecta a el tipo que hace un bizcocho, un pan, el artesano que está en la autopista Duarte haciendo artesanías locales, que tienen habilidades en cosas pequeñas, pero nunca salen al mercado de fuera, aún teniendo la posibilidad de ofrecer algo diferente. Y creo que en ese sentido, la delimitación a veces da libertad, aunque no lo parezca. Un ejemplo pragmático, si tú quieres tener libertad financiera, lo primero que tú tienes que hacer es poner límites. El presupuesto es delimitar a dónde tú vas a llevar las cosas. Y eso no quita que tú seas libre, pero pone las cosas en su lugar, las prioridades. Y sí creo que hay que proteger y dar una prioridad al arquitecto local, cuando venga un extranjero y que él sienta eso para que se gane esa posición. Pero también nosotros tenemos que reconocer que muchas veces tenemos deficiencia in-house, que la única manera de suplir eso, a veces cuando viene alguien de fuera, y como muy bien dice Lisa, te pone a ponerte la pila de decir, espérate, esto yo no lo había visto. ¿Dónde que hay que estudiar eso? Ah, entonces eso comienza a crear una subida de nivel que creo que es muy sano para los países, y más en una generación que nosotros vivimos en un mundo donde la palabra globalización, todo lo que ya uno hace, está cada vez más interconectado. Y si tú no, como nación, no te introduces a esa grid o esa malla de lo que es la interconexión, te vuelves un país rezagado. Y entiendo que nosotros tenemos la ubicación geográfica y algo que de verdad nosotros como dominicanos tenemos algo como esencia, que no importa dónde tú estás en el mundo, el individuo como que destaca. Es hasta como nos reímos. Tú ves que hay dominicanos, porque cuando dicen un chiste, el grupo se dispersa y vuelve otra vez y se une. Entonces son cosas que nos identifican con diferencias. Y yo creo que para lo malo hemos descollado muchas cosas, que si nosotros reinvertimos en la situación y nos abrimos hacia afuera, yo creo que nosotros tenemos más capacidades de lo que nosotros nos imaginamos. Y no es verdad que es turismo, porque el turismo que están vendiendo en marca país es hacer 10 cadenas de hoteles y poner a los americanos y a los canadienses a bailar con los chocofren en una piscina. Y no es verdad, porque aquí hay mucho más que eso. Aquí hay talento de fabricación, aquí hay talento de diseño, que puede competir en cualquier lado del mundo.
Intec ganó un premio con unos muchachos en un proyecto de la NASA. En la NASA, o sea, con recursos que seguro las universidades con las que ellos compitieron, lo mínimo de ellos es para nosotros un cohete literalmente. Y ganamos. O sea, hay algo en nuestro carácter que nosotros estamos siempre con ese brillo. Y yo creo que es un asunto de canalizar eso. Pero yo creo que hay que abrirse. Yo estoy totalmente de acuerdo con Liz y con Atilio. Es sano la apertura. Y entiendo que eso es posible. No, y tenemos muchos colegas, amigos que están descollando, o sea, que en el extranjero, que están haciendo trabajo, entonces ellos pueden fuera y le han dado la oportunidad, porque nosotros no, tú sabes. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. No, y hay una, por ejemplo, hay una rama de jóvenes que son un poco más jóvenes que yo, inclusive. Y ellos vienen con un know-how y con una capacidad que puede revolucionar totalmente la arquitectura en este país. Y tienen de verdad una madurez que puede sorprender mucho más de lo que uno imagina. Y es un grupito que ellos mismos están contribuyendo el uno con el otro. Y realmente vuelvo a lo mismo del principio. Estamos de paso. Aquí lo que hay que intentar de dejar es, y como dice Lisa, en vez de quejarse, y yo admito que uno tiende a hablar mucho y la acción es lo que cuenta, hay que hacer algo. Yo estoy de acuerdo contigo. Es acción y quejarse proactivamente es la palabra. Yo creo que con eso vamos a cerrar. O sea, es involucrarse y comprometerse. Y creo que juntos ver el futuro de la arquitectura como un proyecto común. Estoy de acuerdo con lo que dijiste al final, Erika. O sea, hay unos chicos jóvenes que también, y aquí hay muchísimo talento. No nos podemos quedar y seguir con el cliché de vender que el dominicano y todo el tema de la felicidad y del servicio y del faldeo. O sea, eso no puede ser, pero tendríamos que hacer deberíamos hacer uno es con el marca país visto desde el punto de vista de los arquitectos. De acuerdo. Señores, o sea, pues tenemos la capacidad para generar esa conversación. Ahora, como me escribe una amiga mía y dice, tienen que quejarse proactivamente. O sea, usted tiene que proponer, comprometerse, involucrarse. O sea, no es hablar y hablar y hablar y mucho Zoom, ¿no? O sea, es cómo lo vamos a hacer. Y eso lo voy a dejar ahí. Y creo que todo el mundo que está en el chat, que siguen y siguen y siguen, tienen que hacerlo, tienen que también comprometerse a que no es un chat que usted tiene que venir a dar su opinión. Busque la manera de aportar también en la vida real, no en la virtual. Hágalo en la virtual también, pero también en la vida real. Y con esto cerramos, le agradecemos a los tres invitados. Lisa, gracias por aceptar nuestra invitación. Eric y Atilio son miembros de la Fundación Gracias a ustedes. Estos jovencitos, y nosotros nos sentimos sumamente honrados de contar contigo, Lisa, y contar con todos los amigos que están en sus casas. Muy buen público comprometido con el chateo y participación desde sus espacios. La verdad es que me ha encantado compartir este momentico. Gracias a José Enrique del Monte, quien se ha encargado de toda la parte técnica y la coordinación de este encuentro. Muchísimas gracias. El próximo miércoles a las 7 de la noche es un plato fuerte de arquitectura sobre el Caribe. Ahí les di el tráiler. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.